Gipuzkoa Gaurreko jarraitzaileei zure elkarrizketa emateagatik. Bueno, José Ignacio, hacemos la entrevista al Partido Socialista de Euskadi, una entrevista que ya está muy cerca del domingo tan importante en la vida política yo creo que de toda España, lógicamente también de Guipúzcoa y de cada municipio. Y bueno, y yo creo que tus respuestas van a ser interesantes porque ya estamos muy próximos a la gran cita. En esta entrevista, si te parece, va a tener dos partes. La primera parte un poco lo que es el ámbito político, es decir, un poco cuál ha sido la trayectoria de los últimos 4 años en la Diputación, donde habéis estado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en el gobierno, y luego una segunda parte donde vamos a tocar un poco más el José Ignacio Asensio, más íntimo, más aficiones, referencias, ideología, un poco, bueno, para que nuestros seguidores puedan conocer más al tolosarra José Ignacio Asensio, que, bueno, en las papeletas del Partido Socialista va a representar el próximo domingo 28 de mayo. Bueno, José Ignacio, arratsaldeon berriro, y vamos si te parece, con la primera pregunta en este bloque del apartado político. Bueno, en tu caso, al igual que con Eider Mendoza, te tengo que preguntar por la parte del gobierno, que es en lo que estáis, aunque estamos ya en los últimos días de legislatura. Define, si puedes, en pocas palabras, cómo ha sido la labor de gobierno, digamos, del Partido Nacionalista Vasco y junto al Partido Socialista de estos últimos 4 años. ¿En qué crees que se ha acertado y cuál es tu valoración de ese gobierno de los últimos 4 años? Bueno, una valoración muy positiva, además siendo una legislatura muy difícil, ¿no? Tuvimos una pandemia, hemos tenido la invasión de Ucrania y la verdad es que a pesar de esas dificultades hemos cumplido con el programa de gobierno que firmamos los dos partidos, ¿no? Tanto el Partido Socialista como el PNV. Date cuenta que venimos de una legislatura anterior que, bueno, tuvimos que ponernos a la situación de parálisis y caos que había provocado la gestión de H. Bildu. Ahí pusimos, resolvimos el problema de los residuos, afrontamos las infraestructuras y yo creo que dimos un cambio copernicano, ¿no?, en la gestión política del territorio. Y esta segunda legislatura, estos últimos 4 años, insisto, a pesar de la pandemia, a pesar de tener esta situación de inflación que ha generado la invasión de Ucrania, hemos puesto el Guipúzcoa mirando al futuro, ¿no? Hemos lanzado todos los centros de referencia importantes, Naturclima, Siur, Móvil, Adinberg, que próximamente verá la luz, y por tanto hemos afrontado las 3 transiciones fundamentales con todos estos centros de referencia, ¿no? Estamos hablando de la transición digital, estamos hablando de la de cuidados, pero también estamos hablando de la medioambiental, que ha dado un salto importante, ¿no? Resolvimos el problema de los residuos con las infraestructuras de Zubieta y en estos momentos estamos afrontando la transición ecológica, impulsando la economía circular e impulsando la transición energética. No me voy a extender en esta primera intervención, pero luego tendremos ocasión de hablar de las comunidades energéticas, que creo que han sido el gran salto y el gran cambio de paradigma que estamos teniendo precisamente en la transición energética y la ecológica del territorio. Ahora te voy a preguntar por la otra parte, es decir, desde tu punto de vista y en este caso desde dentro de lo que es la gestión gubernamental de Guipúzcoa, ¿cómo has visto la oposición? Es decir, ha habido sobre todo, yo creo que, bueno, pues Bildu como referente de esa oposición, también Podemos y el Partido Popular. ¿Cómo definirías la labor que os habéis encontrado desde la oposición en esta última legislatura? Bueno, yo no quiero ser excesivamente duro con la oposición, pero la verdad es que yo lo definiría como que hemos tenido, o apenas hemos tenido oposición, ¿no? Es verdad que H. Bildu pues, ha estado bastante desaparecida, se han dejado llevar en esta legislatura, simplemente, bueno, viendo pasar un poco, ¿no?, lo que pasaba en el territorio. Nadie se acuerda de ninguna iniciativa de Bildu que haya tenido ninguna consistencia. A Podemos le he visto haciendo seguidismo puro y duro, siguiendo las indicaciones de Bildu. La verdad es que Podemos también, si preguntáramos a la ciudadanía si se acuerdan de algún juntero de Podemos, seguramente no nos lo citarían. Y el PP, pues bueno, pues tenía un solo juntero, Juan Carlos Cano, que es un veterano de la política, luchador, pues bueno, pues anti-ETA y que ha tenido una responsabilidad dentro del propio Partido Popular pues muy secundaria, porque bueno, pues la verdad es que ya está próximo a la jubilación
y la verdad es que con un juntero poco podían hacer. Pero bueno, yo diría que ha sido una oposición, si me permites la expresión, muy cómoda para este gobierno, pero este gobierno además es que lo que ha hecho es gobernar, que ha tomado decisiones y ha puesto a Guipúzcoa mirando al futuro y por lo tanto pues poca contestación podía tener. José Ignacio, bueno, ya nos has dado varias entrevistas, hemos hablado lógicamente contigo además en varias veces de los tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir los últimos años, ¿no? Empezando del 2020, bueno, viene una pandemia, luego viene seguido, según empezamos a levantar la cabeza, viene una guerra, viene un problema de precios, ahora mismo también hay, bueno, lógicamente problemas sobre todo, bueno, problemas económicos, digamos, salarios bajos, gente que trabaja pero no puede llegar a fin de mes, problemas demográficos, etcétera. Si tú, te voy a preguntar las dos caras es decir, desde tu conocimiento de la sociedad guipuzcoana, que es amplia, si tuvieras que explicar o decir uno o dos puntos a una persona que no nos conoce de nada, de decir, mira, ante esos años tan convulsos donde se está poniendo a prueba, digamos, las organizaciones de las sociedades, ¿cuál sería? Primero te voy a preguntar por el punto más fuerte, o qué, es decir, preguntado de otra manera, ¿cuál es el punto o los dos puntos de más fortaleza que ves en la sociedad guipuzcoana de cara a estar respondiendo de una manera, bueno, yo creo que económicamente bastante positiva a estos tiempos que nos están viniendo, digamos, de guerras, de COVID, etcétera? Tú, si tuvieras que decir, oye, mira, yo soy una persona de Estados Unidos, no conozco nada de Guipúzcoa y te pregunto, José Ignacio Asensio, ¿cuál es la fortaleza de Guipúzcoa, de los guipuzcoanos, para hacer frente a todos, digamos, a estos diferentes acontecimientos que nos están golpeando? Bueno, la primera le explicaría o le diría 4 datos cuantitativos, ¿no? Somos el territorio de España donde menos paro hay, estamos por debajo del 6%. Hemos tenido un crecimiento importante, crecimiento económico me refiero, importante y consolidación de la misma durante todo este periodo, a pesar de tener pandemia, a pesar de tener una inflación, pues bueno, pues que comparativamente es menor que el resto de los países de Europa, pero bueno, también lo hemos sufrido, que somos una sociedad solidaria, que somos una sociedad que cuando hay que afrontar una crisis, la verdad es que nos ponemos a trabajar todos a una, que hemos tomado medidas desde las instituciones que se han entendido perfectamente por la ciudadanía, que tenemos una calidad de los servicios públicos alta, que tenemos una solidaridad, como decía antes, y unas políticas sociales que son bien entendidas y bien aceptadas por la sociedad, y que hemos tomado medidas muy importantes que han hecho que hayamos podido amortizar los efectos negativos que puede tener una crisis, ¿no? Y no solamente tomado desde la Diputación, sino también el efecto que han tenido medidas que hemos tomado, sobre todo porque el Partido Socialista está en todos los gobiernos, ¿no? Estamos hablando de gobierno y de gobierno de España, ¿no? Aquí tendríamos que hablar de la reforma laboral, de la actualización de las pensiones, tendríamos que hablar de las últimas leyes como la de vivienda, donde lo que hemos afrontado es hacer todo un escudo social, todo un escudo de protección a la ciudadanía, y yo creo que es lo que más ha entendido. Por tanto, que ha habido cohesión social a pesar de las situaciones, digamos, de dificultad que hemos tenido, ¿no? Y que lo hemos afrontado, evidentemente, en connivencia y consonancia con la sociedad guipuzcoana. José Ignacio, y vamos a darle la vuelta a la moneda. ¿Cuál es el punto débil o qué es lo que más le quita el sueño a José Ignacio Asensio de la sociedad guipuzcoana? Aquello que ves donde estamos peor situados o donde ves más urgente hacer ciertas acciones políticas. Es decir, ¿en qué debemos mejorar más para hacer frente a estos tiempos tan convulsos? No solo los que hemos tenido, sino bueno, todo lo que nos viene por delante, ¿no? Problemas bueno, todo lo que viene tecnología, digitalización, inteligencia artificial, también problemas demográficos fortísimos que nos viene de toda Europa, también los tenemos en Guipúzcoa. La parte que ves más débil o donde más deberíamos de centrar la atención, ¿cuál es para José Ignacio Asensio? Yo no le llamaría parte débil, sí. Le voy a dar un poco la vuelta. Si ves que me desvío de la pregunta, me corriges. Es verdad que tenemos una sociedad cada vez más envejecida, pero esto no es un problema. Esto no es un problema. Lo que tiene que ser es garantizar los derechos de todos los ciudadanos en todas las etapas de la vida. Y creo que Guipúzcoa en ese sentido va a ser absolutamente ejemplar. Venimos de haber hecho toda la reestructuración de las residencias a través de Cavia, esto lo hicimos incluso con EH Bildu. En estos momentos estamos lanzando la nueva política de cuidados y lo que va a ser el futuro a través de Adinberri,
pero en todo este trayecto lo que tenemos que tener muy claro es que aquí estamos hablando de derechos. Esto no es un problema. Si alguien identifica envejecimiento con problema, no puede estar en política. Para el Partido Socialista y para mí mismo, esto simplemente es una situación que tenemos que afrontar y que tenemos que garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas en todas las etapas de la vida. Seas joven o seas mayor, da igual. Y por tanto tenemos que buscar esa garantía de servicios, esos servicios que tenemos que dar a las personas mientras tengan la autonomía suficiente para vivir solos en casa o por lo menos que no necesiten residencia, y cuando necesiten la residencia, que tengamos la residencia adecuada para prestar el servicio. Eso es lo fundamental. Por tanto, eso lo tenemos que afrontar. Y evidentemente, y tú lo decías, las tres transiciones, lo he citado un poco al principio, ¿no? Las tres transiciones que las tenemos bien encaminadas en Guipúzcoa. Tú hablabas de la digital, pues hicimos toda una política, pues como son los centros de referencia, como son CIU o como son todas las relaciones que estamos haciendo con los centros tecnológicos y las universidades. Lo mismo está pasando con la transición ecológica. Lanzamos toda una estrategia de lucha contra el cambio climático del Departamento de Medio Ambiente que yo he dirigido, y ahí tenemos pues toda una serie de medidas que han sido cerca de 99, 100 medidas que hemos tomado y que hemos puesto 115 millones de euros, donde antes no había ni un solo euro para las de lucha contra el cambio climático. Estamos hablando de economía circular, de transición energética, estamos hablando de movilidad sostenible, estamos hablando de compra pública verde, estamos hablando de toda una transformación que lo estamos haciendo, y para eso se han puesto recursos. Se han puesto muchas medidas y el 85-90% de las mismas se están ejecutando como estaban previsto y encima acelerando muchas de ellas. Por tanto, bien encaminados. ¿Será suficiente? Lo que tenemos que hacer, como te decía, es acelerar. El tema de los cuidados. Como te he dicho antes, no voy a extender mucho más, pero venimos de hacer ese trabajo de transición, como hemos comentado, y lo estamos posicionando perfectamente en Guipúzcoa. Por tanto, yo creo que en ese sentido estamos bien encaminados. Además, lo estamos haciendo con la sociedad. Hemos constituido una serie de organismos y de foros precisamente para colaborar en el tema de los cuidados con el tercer sector y la propia sociedad. En el tema del cambio climático lo estamos haciendo también con el GK Recycling, que en su momento se constituyó, ya que tenemos a todas las universidades, centros tecnológicos y un montón de empresas industriales. El 60% del clúster son empresas industriales que lo que están haciendo es sustituir combustibles fósiles, descarbonizando la industria, y lo que estamos haciendo es utilizar esos recursos que estamos recuperando como materias primas secundarias y haciendo sustitución de materias primas vírgenes. Por tanto, el camino está trazado. En la movilidad pasa algo parecido. Hemos lanzado un móvil, pero hemos establecido también todo un sistema de tarifación o de tarificación para que los ciudadanos, a través de la tarjeta móvil, tengan acceso a la movilidad sostenible y sean un sistema de derechos. Quiero recordar que el año pasado, bajo este sistema, se han hecho 25 millones de viajes en Guipúzcoa, lo cual quiere decir que este cambio de hábitos, de dejar el coche privado en casa y de utilizar más el transporte público, se está produciendo. Y tenemos que hacer infraestructuras como la de Riberas de Loyola, donde conectemos la red de Euskotren con la red de Renfe, que va a conseguir que el 80% de la población guipuzcoana tenga acceso a una movilidad sostenible, electrificada, colectiva y pública, que va a garantizar precisamente que tengamos esa transición no solamente para el buen acceso al trabajo, al ocio, a la educación de los ciudadanos, sino también el eliminar esas emisiones de CO2 que provoca básicamente el tráfico en Guipúzcoa. Supone ya el 40%, ¿no?, de las emisiones de CO2 que tenemos en Guipúzcoa es el tráfico. Por tanto, yo creo que bien encaminadas muchas de las políticas, tenemos que acelerar, y lo más importante es que no haya vuelta atrás en estas políticas. Eso hemos demostrado. El Partido Socialista ha demostrado que estando en los gobiernos se resuelven los problemas y que precisamente todas estas transiciones cogen el rumbo y además se aceleran. Todo lo que hemos gestionado el Partido Socialista, estamos hablando del cambio climático, la economía circular, la transición energética, ha cogido rumbo, cosa que no está pasando en Vizcaya o Álava, porque precisamente las áreas no las lleva el Partido Socialista, pero también pasa con la movilidad sostenible o, como decía antes, pues toda esa transición que tenemos que hacer en la movilidad, que lo estamos llevando nosotros. Y luego, si me permites salirme un poquito del guión, la cultura de integración, el deporte y la diversidad, pues la verdad, cuando lo gestionamos socialistas, luchamos porque todo el mundo tenga el acceso a estos servicios en perfecto estado de igualdad, seas niño o niña, seas mujer o seas hombre, ¿no? Y por tanto, proyectos como Escola Quirola,
emakumeak mugimenduan, etcétera, han sido proyectos absolutamente transformadores de la sociedad guipuzcoana y tan querido por toda la ciudadanía, ¿no? Por tanto, todo un compendio de medidas que hemos tomado durante esta legislatura que están bien encaminadas y que hacen que esta sociedad sea más igualitaria, donde se respete a cada uno como es, cómo se siente, cómo piensa, independientemente de otras consideraciones, y no meternos en jardines que a mucha gente no le interesan para nada. La mayoría de los guipuzcoanos lo que queremos es mirar al futuro y todos como una sociedad que precisamente pues, sea igualitaria y plural, que es lo que somos los guipuzcoanos. Por tanto, yo José Ignacio, la última pregunta que les hemos hecho a los candidatos, yo creo que parte en lo que llevamos de entrevista ya me ha respondido, porque ha quedado claro un poco las prioridades. Te iba a preguntar sobre el programa electoral del Partido Socialista. Es verdad, has dado un dato muy interesante, que es que de cara a la legislatura que está a punto de terminar, muchas, creo que has hablado hasta de un 90%, muchos de los compromisos que cogisteis con los guipuzcoanos, bueno, ya se han ejecutado en su amplia mayoría, ¿no? Al final creo que es un dato a recalcar porque bueno, indica un poco la seriedad, ¿no? La responsabilidad de un gobierno que cuando coge un compromiso lo ejecuta y lo cumple. De cara a la legislatura, digamos, la 2023-2027, los próximos 4 años, bueno, estáis en plena campaña electoral hasta el próximo viernes. Los programas electorales los tenéis ya estudiados, explicados y bueno, estáis en proceso de, ¿no? Digamos, en socializar, explicar a los guipuzcoanos. Define los 2-3 puntos más importantes del programa del Partido Socialista para Guipúzcoa de cara a los próximos 4 años. Está claro que el tema medioambiental es un tema siempre que lo destacáis en cada entrevista, pero bueno, te dejo un poco que nos digas qué 2-3 puntos de tu programa son los que más se diferencian, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu, o son los que dices, oye, nuestro mayor compromiso va a ser con estos temas que llevamos aquí de manera destacada en nuestro programa electoral. Sí, yo diría que son tres áreas importantes. La primera es las políticas de igualdad sociales y de cuidados, ¿no? Como te decía, sin entrar en las políticas que ya las hemos citado, pero sí que hay que garantizar los recursos suficientes precisamente para llevarlas adelante, ¿no? Y aquí estamos hablando de que, y además es mi compromiso con la sociedad, el 50% de los presupuestos de la Diputación Foral tiene que estar destinados a las políticas sociales. Hemos tenido el mayor de los presupuestos de la historia, 1.129 millones el último año. Es lo que garantizamos los socialistas, de que cuando haya recursos, cuando se necesite recursos, haya recursos. Y para eso también tenemos que garantizar, como te decía, que el 50% de esos recursos sean para las políticas sociales. Por los retos del futuro vamos. La segunda sería la economía sostenible. La economía sostenible, que significa que siendo un territorio donde la industria es fundamental y eso nos posiciona en tener precisamente empleos de calidad, tener tecnologías avanzadas, posicionarnos bien en las tres transiciones, la digital, la ecológica y la de cuidados, porque también tiene una práctica económica importantísima, y que aquí tenemos que conseguir volver a tener ese porcentaje del PIB industrial que tiene que ser por lo menos un 30%, ¿no? Eso es lo que tenemos que pelearnos, porque eso va a garantizar además una cosa importantísima al futuro, y es que nuestro talento y los jóvenes se queden en nuestro territorio, ¿no? Nosotros tenemos la juventud más preparada de la historia. Sé que es una frase hecha, pero lo que queremos es que no se nos vayan fuera, que se nos queden aquí. Esas oportunidades las tenemos que generar, junto con el tejido industrial del territorio, con el tejido del conocimiento y las universidades. Por tanto, prioridad absoluta en este ámbito. Y la tercera, que a mí me parece que es un tema de valores y de como sociedad guipuzcoana. Somos una sociedad plural y tenemos que garantizar que esa pluralidad se respete en todo momento. Esto no puede ser, como dicen algunos, que a mí me parece a veces hasta insultante, donde aquí solamente hay que decidir entre abertzales y eso no tiene ningún sentido. Este no es un territorio de solo abertzales. Este es un territorio donde tenemos que respetar a cada uno como es. Y tenemos que fijarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Y a veces el nacionalismo, los nacionalistas, se pelean entre ellos a ver quién es más abertzale y se olvidan de que en esta sociedad hay otro sinfín de problemas, hay otro sinfín de valores y que precisamente la sociedad y las próximas generaciones, las nuevas generaciones, no están precisamente pensando en poner fronteras en ningún lado, sino integrarse en un mundo que cada vez es más cambiante, que tiene unos retos importantísimos como
como hemos visto con el cambio climático, o lo estamos viendo con otro sinfín de valores, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que tener esos tres aspectos perfectamente estructurados y eso es lo que ofrecemos el Partido Socialista. El Partido Socialista no se va a meter en aventuras de ningún tipo, se va a centrar en todo esto que te he comentado y precisamente lo que nosotros garantizamos. Lo hemos demostrado permanentemente en todos los gobiernos que estamos, porque además estamos en todos los gobiernos, empezando por los locales, siguiendo por la Diputación, Gobierno Vasco, España y Europa, que también estamos. Por tanto, nosotros somos garantía de que todos esos problemas o esos retos de futuro tengan el enfoque adecuado y no nos centremos en cosas que nos separan a la ciudadanía, que no tiene ningún sentido. José Ignacio, gracias por responder a lo que son las preguntas del ámbito político, digamos. Y si te parece, vamos a hacer un punto y seguido y vamos a entrar más ya a centrarnos en José Ignacio Asensio Basterra, persona. Es decir, persona, un poco valores, ideologías, referentes. Y si te parece, bueno, para que nuestros seguidores sepan, bueno, José Ignacio nacido en pleno corazón de Guipúzcoa, en Tolosa, el año 1965, una persona que conoce perfectamente lo que es la realidad guipuzcoana. Y si te parece, os voy a preguntar un poco tanto por cómo te defines en pocas palabras a ti mismo, es decir, cuáles son de los rasgos de una persona, cuál de ellos crees que mejor te define, y luego te voy a preguntar, como lo he hecho al resto de candidatos, que me definas en muy pocas palabras, o en una o en muy pocas, lo que son tus contrincantes el próximo domingo. José Ignacio Asensio Basterra, ¿cómo se autodefine? ¿Cuál es el rasgo personal que más le puede definir como persona? Bueno, yo me definiría como una persona honesta, que no tengo doble, soy como me veis. Lo he contado muchas veces, yo he nacido en una familia muy humilde y en ese sentido tengo un enorme valor del trabajo y la amistad y lo practico todos los días y esos son los valores que yo puedo ofrecer. Soy de absoluta sinceridad, honesto, a veces igual demasiado directo, pero verdaderamente es lo que soy, es lo que creo y es lo que he aprendido y lo llevo a gala porque, bueno, esos valores se transmiten de las anteriores generaciones, de mi padre, de mi abuelo, de mi entorno familiar y la verdad es que eso lo cuido enormemente. José Ignacio, yo creo que el resto de contrincantes, bueno, supongo que en el día a día o en tu trayectoria política habría personas que les conoces más que a otras, pero yo sí creo que todas ellas en esta pre-campaña, que sé que habéis coincidido en diferentes actos con medios de comunicación, entrevistas conjuntas, etcétera. Entonces, yo creo que ya tenéis un poco un conocimiento mínimo de los demás contrincantes como para poder un poco cómo los veis, ¿no? ¿Cuál es el punto de su personalidad que más destacáis? Entonces, te voy a hacer la misma pregunta que al resto de candidatos. Eider Mendoza, del Partido Nacionalista Vasco, ¿cómo lo definirías en pocas palabras? No es fácil, ¿no? Yo a Eider Mendoza la conocí, o bueno, estos 8 años de trayectoria, era presidenta de las Juntas Generales y ha sido portavoz del Gobierno en esta legislatura. Bueno, yo tengo una relación fluida y razonable con ella y la una relación de amistad pues normal. No te diría nada negativo de ella, sinceramente. Bueno, vale, lo dejamos ahí, un poco esa visión positiva, ¿no? Mayalen Iriarte, ¿qué destacarías de Mayalen Iriarte? Bueno, Madalena Iriarte, yo la he conocido como periodista y verdaderamente es la mayor de las candidatas que se presentan a estas elecciones y yo creo que la que tiene menos recorrido político, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una incógnita. Yo en el ámbito de la gestión creo que puede aportar relativamente poco. Lo demás, la relación con ella es razonable, es fluida y, bueno, pues es de fácil trato. Y ahora te voy a preguntar un poco por, digamos, yo creo que en el ámbito del escaparate político igual los más novedosos o un poco los menos conocidos, ¿no? Mikel Lezama, Partido Popular. Bueno, Mikel Lezama le conocí hace 4 años, es el más joven de todos, creo que tiene 30 años. Y la verdad es que, bueno, pues hoy pues representar al Partido Popular no es fácil. Y la verdad se ha dicho, pues bueno, pues creo que es una persona también de muy fácil trato y tampoco tengo mayor conocimiento de él. No he tenido una relación fluida con él, pero realmente es fácil de tratar con él y me parece una persona muy dialogante. Miren Echeveste de Podemos. Pues me pasa algo parecido, ¿no? Está en el gobierno de Irún con el Partido Socialista con nosotros y la verdad es que le he conocido recientemente y por tanto también
te puedo decir que este fácil trato a veces yo creo que es bastante efusiva y bastante incisiva y a veces es difícil debatir con ella, bastante acaparadora, pero quitando ese rasgo, pues creo que es una persona también fácil de tratar. Yo creo que los 5 candidatos somos gente muy del territorio, por decirlo de alguna manera, guipuzcoana, donde realmente pues, la relación, algunos igual más, otros menos, también la diferencia de edad seguramente ayuda o perjudica, no lo sé, y luego evidentemente las trayectorias personales y la motivación que hemos tenido para entrar en política de cada uno de nosotros es muy diferente, ¿no? Yo ante el Partido Socialista hace más de 30 años, yo entré por una vocación absolutamente ética, ¿no? De que no podía ser lo que estaba sucediendo. A mí me ha marcado mucho siempre el terrorismo, la violencia, la persecución y la discriminación que hemos tenido los que no éramos nacionalistas, y eso me ha marcado toda mi vida, ¿no? Y de ahí viene mi compromiso político. Seguramente la de los demás no es la misma. Y por tanto, pues yo creo que también pues, el grado de motivación y el grado de ímpetu a la hora de asumir determinadas responsabilidades seguramente es diferente, ¿no? José Ignacio, justo nos has respondido en parte a la siguiente pregunta, que era justo cuando has contestado, es decir, ¿cuándo y por qué entra José Ignacio al mundo político? Bueno, te he adelantado un poco, ¿no? Sí. Pero yo es verdad que he vivido la política en casa, he vivido esa discriminación, como te decía, por no ser nacionalistas. En su momento incluso veníamos de la época del franquismo, como mi familia pues, lo perdió prácticamente todo, ¿no? En la guerra civil, lo he contado muchas veces, y como ese compromiso, esa humildad y esa perspectiva, ¿no? De sentirte discriminado también se ve después, o lo vivimos después, con el terrorismo de ETA, ¿no? Y por tanto, yo entro activamente en la responsabilidad, no solamente política, sino mi participación en Gesto por la Paz se produce cuando yo estoy en la universidad en los años 80, y eso evidentemente me marca muchísimo, y me marca sobre todo cuando veo morir a compañeros de partido y de mi entorno, y no solamente de partido y mi entorno, sino en la sociedad, ¿no? Pero algunos eran personas muy, muy cercanas a mí, ¿no? Y eso, pues evidentemente, esa injusticia, y luego el vivir como los compañeros de partido que daban el paso a ser concejales de pueblo, que iban a cambio de nada a representar a esa población que, si no hubiera estado callada, no hubiera estado representada, tenían que ir escoltados luego a los talleres o a los jardines, porque eran jardineros del trabajo, etcétera, etcétera. Hemos vivido una situación absolutamente de esquizofrenia, y yo creo que eso ha marcado muchísimo mi vida, ¿no? Y luego, evidentemente, bueno, pues mis compromisos en otro ámbito, ¿no? Pues como son el valor de la igualdad, la libertad, la justicia social, el querer hacer una sociedad mucho más igualitaria, que se respete esa pluralidad, que son valores que para mí son fundamentales, y que precisamente siempre he pretendido fijarme más en lo que nos une a los ciudadanos que aquello que nos separa, ¿no? Yo no puedo entender una sociedad, y menos la guipuzcoana, donde haya, no sé, ¿no? Personas o ciudadanos de primera y haya ciudadanos de segunda. Eso es absolutamente intolerable, y todavía algunos resquicios de este tipo de cuestiones suele haber, ¿no? Quienes dan todavía carnés de buen vasco y quienes, bueno, pues no lo somos tanto, ¿no? Y eso no es tolerable. Y luego, pues evidentemente pensando precisamente en el futuro, ¿no? En el futuro de nuestros jóvenes y en el futuro de esa sociedad que va a ser muchísimo más abierta, afortunadamente, donde van a ser muchísimo más tolerantes con un sinfín de cosas, ¿no? Cosa que seguramente en mi generación no lo ha sido tanto, y verdaderamente yo tengo una enorme confianza en las próximas generaciones, porque yo creo que tienen unos valores muchísimo más abiertos, sinceros, universales, cosmopolitas, y que nos van a ayudar muchísimo a dar ese salto de gigante como sociedad. Y José Ignacio, ¿cómo definirías dentro de, no, supongo que está todo inventado, no hay mucha etiqueta, pero tu ideología ¿cuál es la ideología política de José Ignacio Asensio? Es decir, dentro del abanico que existe hoy en día en las diferentes corrientes políticas, ¿dónde pondría su pensamiento? Es decir, ¿cómo te defines? Si tuvieras que ponerte una etiqueta y decir, mira, yo soy tal, de estas etiquetas que tanto usamos en el mundo de la política. Pues mira, te va a sonar muy clásico, pero yo soy socialdemócrata. Eso es, sí. Socialdemócrata en el sentido clásico, ¿no? Sí. Igual ni se acuerdan, pero el sentido de Willy Brandt o Olof Palme o de Felipe González en su momento, ¿no? Cuando en aquellos, en los años 70, 80, pues bueno, se fueron las grandes transformaciones que se hicieron, ¿no?
Por lo tanto, son referentes, cada uno en su ámbito, pero definiría en ese ámbito, ¿no? En la socialdemocracia, que sobre todo lo que ha hecho es el desarrollo del estado del bienestar, que ahora casi no las cosas, pero el estado del bienestar es el que nos hace a todos iguales. Esto decía Ramón Rubial, que es uno de los grandes referentes. Ramón Rubial decía que había que estar en los gobiernos precisamente para garantizar esos derechos y se hacía a través del boletín oficial del Estado. En nuestro caso, el boletín oficial de Guipúzcoa, que es donde cuando publicas una norma y garantizas unos derechos, has transformado la vida de la gente y has hecho que esos derechos permanezcan en el tiempo, ¿no? Y esos valores de la igualdad, la libertad, la fraternidad, si me apuras, en los derechos, los principios republicanos, que son fundamentales y para mí, pues bueno, es lo que yo he mamado en casa, si me permites la expresión, y lo llevo a práctica y para mí esa es la ideología socialdemócrata en el sentido clásico de la palabra, y ese que no está muy de moda. José Ignacio, te voy a preguntar, además es curioso porque en la conversación que llevamos muchas veces ya das pistas incluso de la siguiente pregunta que iba a formularte. Te voy a pedir, y yo creo que alguna de ellas ya me has citado, pero bueno, referentes de José Ignacio Asensio, uno en el ámbito político, es decir, puede ser español, puede ser extranjero, puede ser actual, puede ser del pasado. ¿Qué político es el que más ha marcado la vida, digamos, la trayectoria política o el pensamiento político de José Ignacio? Y luego te voy a pedir otro referente que me des de fuera de lo que es el ámbito político, es decir, puede ser del mundo económico, puede ser del mundo cultural, puede ser del ámbito social. Referentes dentro y fuera de la política. Bueno, dentro de la política, pues yo no soy muy idólatra y clásicos, como te he dicho, pues no sé, Willy Brandt, Olof Palme, pero mucho más cercanos, ¿no? Pues te va a parecer un poco así, pero Patxi López, incluso. ¿Por qué? Porque he trabajado codo a codo con ellos, sé lo que ha supuesto, ¿no? Bueno, pues lo que ha sido trabajar aquí. Me llamó Patxi López para participar en su gobierno, la verdad es que nunca me lo hubiera esperado y ha sido uno de los grandes honores que he tenido, ¿no? Ese gobierno que luchó para dejar Lizarra atrás, que consiguió el fin de ETA, pues la verdad es que un momento muy soñado, y cuando uno tiene hijos pequeños, como tenía yo en aquel momento, y ver que iban a vivir en otro ámbito y con otra libertad, para mí son referentes que los llevaré conmigo y además que son compañeros, amigos, y hace poco compartí un meeting con ellos y la verdad es que fue para mí de una enorme satisfacción. En otros ámbitos, pues tengo muchos referentes, pero me viene a la cabeza, ¿no? Pues en el ámbito económico, ideológico, político, pues bueno, no sé si político, pero Piketty sería uno de los grandes referentes en estos momentos. Y a otro nivel, un filósofo judío, homosexual, que está en la Universidad de Tel Aviv, y te puedes imaginar que me refiero a Harari, que también yo he sido uno de los hombres, ya sé que está muy de moda, pero que verdaderamente ha transformado el pensamiento acerca de la filosofía abierta, igualitaria, tener otra visión del mundo mucho más abierta y más viviendo de donde viene, pues la verdad es que le concedo muchísimo valor. Tendría muchísimos más, pero bueno, casi lo voy a dejar ahí si te parece, y me parecen referentes. Hay muchos más, evidentemente. Sí, perfecto, perfecto. Ahora te voy a pedir que te pongas un poco a mirar tu trayectoria política. Sé que ha habido de todo, pero te voy a pedir un poco que nos vayamos a los extremos, es decir, que recuerdes cuál es ese recuerdo muy positivo, un recuerdo que dices, o porque tú has tomado parte, es decir, alguna decisión, alguna ejecución de alguna obra o algún tipo de política llevada a cabo en donde José Ignacio Asensio directo o indirectamente ha tomado parte y aquello que dices, joder, pues de los mejores recuerdos que yo tengo en la política es eso puntual. Te voy a pedir, por un lado, ese lado positivo o ese recuerdo de lo más positivo de tu trayectoria política y luego te voy a llevar al lado contrario, es decir, aquel momento de dolor, de fracaso, aquella sensación de un poco de mal recuerdo que puedas tener de toda tu trayectoria, es decir, los puntos álgidos, tanto en el lado positivo como negativo, de los años que llevas en la política. ¿Cuáles? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? En ambos lados, decir, mira, joder, el mejor recuerdo que tengo es este, el peor recuerdo que tengo es este. Bueno, no sé si el mejor, pero de verdad de lo que me siento muy satisfecho, yo creo que hay de haber constituido un equipo que resolvió el problema de los residuos. Ajá.
las infraestructuras de Zubieta en 4 años. Eso nosotros mismos éramos capaces de imaginarlo, pero establecimos unos criterios, establecimos una profesionalidad y una trayectoria que al final lo hemos llevado adelante y creo que hemos cambiado un problema que nunca tenía que haber tenido categoría política. ¿A quién se le ocurre, no? Meter conflicto de los residuos como categoría política? Pero fue lo que condicionó las elecciones de 2015 y verdaderamente haber resuelto eso para el 2019 y que ahora somos un referente no solamente nacional sino internacional. A veces nos menospreciamos nosotros mismos, ¿no? Y me da verdaderamente mucha pena. Como la consideración de los propios, los ajenos no, los de aquí fuera la verdad es que nos tienen una consideración enorme. Por tanto, al haber resuelto y haber hecho esas infraestructuras y haber dado la vuelta como un calcetín a este problema es, bueno, en el ámbito de la gestión es lo que más me satisface. Lo negativo, te puedes imaginar lo que te voy a decir. Es un tema que además me cuesta mucho, ¿no? Pero yo he perdido muchos amigos en el camino. Sí. Y me acuerdo de muchos, ¿no? Juan Mari Jauregui, sí. López de la Calle, Enrique Casas en su momento, sí. No sé, sin fin de compañeros, ¿no? Y Isaías Carrasco, en fin, no sé, tantos y tantos los que no han sido compañeros. Para mí, el tema de la violencia, el terrorismo ha sido absolutamente, no sé, doloroso y a veces te das cuenta que incluso cuando ahora pues hay ese olvido, esa modificación de la historia, la memoria, esa injusticia, ¿no? Porque si alguien quiere esta tierra es aquel que ha representado esta parte, no solamente en sangre, sudor y lágrimas, sino se ha dejado la vida, ¿no? Y eso lo hemos hecho los socialistas, junto con evidentemente. Pero los socialistas lo hemos vivido en primera persona y nosotros cuando moría y caía, no poníamos a otro, o nos poníamos. Sí, totalmente. Totalmente comprensible, ¿no? Al final hay cosas que... Bueno, pero todavía, pues esas son cosas que me cuesta mucho estar y verdaderamente he vivido muy de cerca. Bueno, José Ignacio, vamos, si te parece, con ya un poco temas de... Vamos a conocer un poco el aspecto más de ocio, los gustos, digamos, de José Ignacio Asensio. Te voy a hacer ya 3 o 4 preguntas de ese ámbito. Si te parece, te voy a preguntar primero. Sé que ahora tenéis últimamente, yo creo que siempre, pero ¿qué libro estás leyendo o acabas de leer recientemente o que te haya llamado la atención? Bueno, pues tengo 2, ¿no? Uno ya lo he publicado en algún sitio, me han preguntado. Estoy por la mitad, que se lee muy fácil, que es Balio Erantziak de Kaix Goikoetxea. Me parece magnífico libro y bueno, esa era y la verdad es que muy interesante para todo el mundo. Da que pensar y da para reflexionar. Y luego hay un libro que bueno, pues que hemos ayudado a editar y que me parece magnífico, que son voces en castellano, ahotsak euskeraz, de Alberto Luengo, que verdaderamente pues, es un libro de reflexiones y de entrevistas que tiene que ver mucho con el futuro y con el cambio climático y la verdad me parece magnífico, es una lectura fácil, pero al mismo tiempo que genera más reflexiones. No son libros complicados y uno en euskera y el otro tenemos tanto en euskera como en castellano, muy recomendables y la verdad es que son los que tengo ahora en la cabecera porque tampoco quería meterme en Honduras, como decía aquel, ¿no? Quería tener esta etapa porque a mí me gusta leer un poquito antes de meterme a la cama o antes de dormir y tal, porque así también me ayuda a despejarme un poco y la verdad es que son 2 lecturas que las recomiendo a todo el mundo. No hay ideología detrás, son libros que te ayudan a pensar de forma ligera y además que muy interesantes. Ahora vamos a dar el salto de los libros a la pequeña pantalla. ¿Alguna serie, alguna película, algo que estés viendo? No sé, dentro de, no sé, si eres aficionado a seguir series en las nuevas plataformas o alguna película que recientemente te ha llamado la atención o la has podido ver. Bueno, la verdad sea dicha que series, bueno, pues las que pille en el momento, pero simplemente porque busco entretenimiento cuando quiero relajarme un poco, ¿no? Pero no estoy siguiendo ninguna serie y tampoco en casa algunas las siguen, pero yo en estos momentos no estoy siguiendo ninguna. En cuanto a películas, pues mira, Érase una vez Euskadi, me pareció una película que la han dado recientemente, creo que lleva hace ni 15 días
en Euskal Telebista, y creo que es la última que he visto entera en la televisión, te lo reconozco, que merece muchísimo la pena. Siento que con la temática, pero creo que refleja muy bien esa Euskadi de los 80 y reflejada además en un grupo de adolescentes que yo se lo recomendaría a todo el mundo. Y luego en la que he visto en el cine, y la verdad es que me parece maravilloso, es un documental que es Con la fuerza del viento, que lo ha hecho Palma Sotillos y que se la recomiendo a todo el mundo porque verdaderamente es de una frescura, y no porque esté en el del Polo Norte, sino que verdaderamente esté en una frescura porque es una vivencia en algunos momentos extrema, pero también te hace preguntarte que ese mundo que estamos conociendo ahora corre mucho peligro de extinción, de que vamos a tener un mundo diferente, que verdaderamente merece la pena luchar. Y mira, en eso igual soy conservador, me vas a permitir. Soy conservador en la naturaleza, y eso justifica que tengamos que tomar medidas y tenemos que hacerlo en primera persona. Y tener personas como Juanma y su equipo que hayan hecho ese documental, yo creo que ha ayudado muchísimo a entender muchísimo mejor a qué nos estamos enfrentando. Pues mira, ya me las he anotado los dos porque mira, no he tenido el placer de ver ninguna de las dos, y tanto la de ETV como la de Juanma, más que le conozco de la etapa del Diario Vasco, lo intentaré ver. Dos últimas preguntas, José Ignacio. Día libre, un día libre, sé que ahora para vosotros eso suena a una quimera, pero bueno, imagínate, sábado electoral, que no tienes nada que hacer, la agenda limpia. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Cuando no tienes en la agenda, tienes totalmente libre, puedes hacer lo que más te gusta. ¿En qué gastarías el tiempo el sábado, por ejemplo? El sábado no, este sábado igual es especial, lógicamente libre entre comillas, porque estaréis preparando también todo lo que es la dinámica del día siguiente. Un sábado del año donde dices, mira, tengo todo el día, ¿en qué invertirías el tiempo de ese día? Bueno, mira, pues los sábados a la mañana lo que hago habitualmente, y esto no es postureo, los que me conocen lo saben, y bueno, lo primero es ir al mercado en Tolosa, porque hay que practicar el kilómetro cero por lo menos en las del territorio. Eso lo tengo a gala, y lo tengo a gala precisamente porque mi mujer también lo tiene a gala y solemos hacerlo todos los sábados. Y además es un momento de confraternidad también con mis amigos, ¿no? Y verdaderamente a las tardes, la tarde del sábado, dedicarles, ¿no? Dedicarle a los amigos, porque además últimamente se dedica muy poco tiempo. Y cuadrilla, pues como te decía antes, tengo un alto valor de la amistad y del encuentro, la charla, y yo eso lo valoro muchísimo. Por tanto, bueno, recuperar esa parte que en las últimas semanas, pues la verdad es que lo he tenido bastante abandonado, porque hago una vida muy normal y yo soy muy de pueblo en ese sentido, ¿no? No sé si había más preguntas. La última pregunta, José Ignacio, ya llevamos, fíjate, vamos a hacer 3/4 de hora de aquí de conversación, y esta es la última pregunta. Si tuvieras unos amigos que no conocen absolutamente nada de Guipúzcoa, nunca han venido a Guipúzcoa, residen en Valencia, en Madrid o en Barcelona, y te dicen, oye, voy a pasar, José Ignacio, que sepas que me voy a acercar a tu tierra, voy a estar un fin de semana. ¿Qué es lo que de lo que tú conoces, que sé que es casi todo del territorio guipuzcoano, a dónde les llevarías? Es decir, ¿qué lugar de Guipúzcoa? Eso sí, te voy a pedir un poco que nos alejemos de la zona cercana donde uno reside, uno vive, es decir, un poco Tolosa, que sería un poco lo que digamos, de tu zona de mayor cercanía, de lo que tú conoces de Guipúzcoa, y dices, oye, mira, tengo que pasar 24 horas o un día o 2 días, y tú le dirías, oye, mira, no dejes de hacer esto en Guipúzcoa. ¿Qué es lo que le recomendarías? Bueno, voy a ser poco original en esto. No he dicho que solamente les recomendaría que se hospedaran en Tolosa, precisamente a la sociedad a cenar y compartir esos momentos. Pero visitar, si tuviera que elegir solamente una zona de Guipúzcoa, no solamente te voy a decir un punto, yo les diría la costa guipuzcoana. Zarao, Zumaya, Orio, Hondarribia, no sé, ya sé que es extenso, pero sí les recomendaría esa visita, ¿no? Me parece que tenemos una costa maravillosa. También el interior, evidentemente, pero si tuviera que elegir una, sería esa. Eso sí, luego a cenar en la sociedad, con las chuletas y compartir una charla de lo que sí, bueno, de lo que ya hemos vivido ese día. Sí, sin duda. Además lo he solido hacer.
José Ignacio Asensio, han sido, mira, 45 minutos de conversación. Ha sido un placer conocer un poco, además estando tan cerca ya de que estamos de esa importante fecha, el 28 de mayo, hemos podido conocer un poco más lo que es el aspecto político, el programa electoral del Partido Socialista y la figura política de José Ignacio Asensio Basterra, y la segunda parte hemos podido conocer un poco mejor al Tolosarra, sus gustos, ideologías, referentes. José Ignacio, mila esker gurekin oteagatik Gipuzkoa gaurren, eta sorte on, datorren igandean. Mila esker eta zuei, plazer bat izan da, eta espero dut, egungo astean ere, hemen jarraitzea eta zuek iritzi egiten jarraitzea baita. Mila esker, José Ignacio, ondo izan. Berdin. Agur. Agur.